y lidera la iniciativa urbana de orden internacional que facilita la membresía de la ciudad de Concepción a la Network de Ciudades Sustentables y colaboran con la reconstrucción luego del terremoto. Esta fue la invitación, la que agradezco. Sin embargo, hasta el día de hoy, hasta 5 segundos atrás, mi exposición no estaba terminada y probablemente no seguirá siendo inconclusa. Lo de ayer fue y ha sido hasta hoy tremendamente inspirador, ¿no? Y claramente esa parte de interacción y de poder participar y conectar con estas conversaciones cambian muchísimo los puntos de vista con los que uno llega. Básicamente me declaro en esta conversación con el oficio de arquitecto y desde el punto de vista de mi espacio amateur, soy un explorador digital y quiero entender la red como territorio, por la información que yo puedo tener por el hecho de que tengo alguna lectura espacial. Sin embargo, ayer aparecieron conceptos y definiciones que fueron súper importantes, porque estaban conectadas siempre en ese espacio analógico digital. Y muchas de ellas estaban relacionadas básicamente con el espacio de los sueños, de las emociones y de las narrativas. Básicamente eso me interesa porque lo que voy a comentar ahora, que puede ser una especie de navegación, de repente algo inconexa, algún giro va a tener para intentar que todo tenga sentido, tiene que ver con las nuevas arquitecturas para la participación. Sigamos con ello. Cuando hablo de scope, básicamente hablo de tener la posibilidad de hacer un paneo y poder entender dónde estamos hoy día. Así que, primero, 60 segundos para tratar de entender algo de la sustentabilidad. Estamos en un pequeño, increíble y hermoso planeta, orbitando alrededor del Sol. Hace más o menos como 1 millón de años, un homínido relativamente más astuto deviene en dominante. Se organiza en familias, clanes, tribus, aldeas y constituye eventualmente los primeros gérmenes de la ciudad. Se crea la imprenta en el año 1450 aproximadamente. Y en el 80 aparece la red. Esos saltos cuánticos no han evitado que sigamos entendiendo la ciudad como este espacio básicamente de intercambio, este espacio que es una interfaz absolutamente artificial, necesaria para constituirnos como seres sociales. No podemos entendernos sin ese elemento en donde efectivamente intercambiamos, desde conocimiento hasta especies. Por lo tanto, la ciudad y la historia social que hay en ella se puede entender como uno de los mayores y más grandes emprendimientos e innovaciones del hombre como ser social. Un paréntesis, el año 2008 me contacta la Fundación Imagen de Chile para conectar con básicamente algunos desarrollos digitales que tenían que ver con la escucha digital para el proyecto que tenía que ver con construir la nueva imagen de Chile. Nuestra propuesta básicamente que buscaba ser de alguna forma más disruptora de lo que estaba planteándose en forma convencional, de construir un eslogan, un isotipo, un logotipo, lanzarlo al mundo, ver qué resultaba, hacer un focus group y ver si había sido exitoso. Nosotros planteamos básicamente que teníamos que tener una actitud de escuchar, que la identidad de Chile en definitiva ya estaba y existía, y que por primera vez podíamos tener la capacidad y la posibilidad de callarnos y escuchar a los otros decir quiénes creían que somos nosotros. En esa primera condición ya aparece algo bastante interesante, que no es muy nuevo, pero que se reafirma permanentemente. En el fondo, son las ciudades las que están hablando. Son estas ciudades borde, que claramente Buenos Aires se constituye en algo parecido a eso, en el fondo, en el sentido que promueven el encuentro, promueven la integración y la conexión cara a cara. Es aquí donde se produce finalmente el nodo fuerte, el que nos permite continuar con nuestros proyectos y nuestros caminos digitales, que eventualmente es una sensación remota de intimidad. Y estamos compitiendo con eso. O sea, cuando Chile entiende eso, entiende que tiene que fomentar mejores ciudades. En el sentido de nación ya comienza a ser bastante abstracto y más obsoleto. Ahora, ¿cómo enfrentan las ciudades estos futuros en el fondo? También
aparecieron estas conversaciones como emergentes y tremendamente importantes. El futuro, la energía, el cambio climático, la cultura, los mercados, la innovación, tecnología, internet, política, estaban dentro de estas conversaciones y preocupaciones. Pero devienen básicamente en una condición particular, que es como una segunda derivada, ¿no es cierto? La energía se convierte en la preocupación por el cenit del petróleo, el tema ambiental es un tema de conciencia, y cada una tiene una derivada muy interesante. Al final de cuentas, el futuro se está resolviendo en las ciudades, no en ninguna otra parte. Es cosa de mirar a China el día de hoy. El mundo se volvió urbano, eso de la aldea global es real. Pero también existen, desde el punto de vista de la anomalía que eso está constituyendo. La gente viene a la ciudad porque cree que aquí hay una oportunidad de mejorar la vida. Esa mirada de esa película, Slumdog Millionaire, muestra ese fenómeno. Y ese quiebre, finalmente, desde el punto de vista de qué es lo que se está construyendo. Este borde, en lo que aparentemente es lo no formal, comienza a ser extremadamente importante, porque en ese borde donde se están construyendo las nuevas relaciones, en ese borde donde se está innovando para sobrevivir, en ese borde donde justamente se está produciendo el cambio de lo que entendíamos como lo instaurado y lo convencional. Un ejemplo de eso es lo que ocurre finalmente en lugares donde en ese borde comienzan a interactuar diferentes capas o leyes de actividad, en donde de alguna forma lo que está instituido como un límite, una frontera, dependiendo efectivamente de cómo lo entiendan, se resuelven en espacios que tienen multipropósitos. Un tren, una vía puede ser un mercado. Eso está pasando hoy. Y está pasando justamente en esos bordes, en ese espacio difuso donde la ciudad comienza a ser otra cosa. O lo que hablábamos ayer cuando nos comentaban acerca del fenómeno de la intimidad en Japón. Es una piscina pública. Entonces, es muy interesante ese fenómeno porque ayer hablábamos de por qué los japoneses no tenían mascotas, es muy caro, entonces ellos inventan el Tamagotchi. Bueno, imagínense lo que significa tener una playa. Entonces, la definición de cuán cerca puede estar uno del otro tiene interpretaciones diferentes. El contexto es global. Esto está pasando hoy en día y no deja de ser interesante. O sea, hay una transformación de índole demográfica que es clave en todo lo que estemos haciendo. Esto está hablando de que aproximadamente aquí en 2050 se está proyectando una población de aproximadamente 8.000 millones de personas, de los cuales un tercio de esa población van a ser niños. O sea, hay un tema ahí relevante que nos está afectando hoy día. Eso quiere decir que estamos tomando decisiones, o el mundo que nos está proponiendo Occidente en torno a andar con esa rapidez que hablábamos ayer, en el fondo, detengámonos un minuto, requiere 4,5 planetas para sostenerlo. En el fondo. También necesita que África siga estando como está para que nosotros podamos seguir esa condición. O si lo vemos de otra manera, si fuéramos muy ascéticos, el sadhu que está ahí, indio, en el fondo, igual necesitamos medio planeta como esfuerzo al sistema. Solamente Chile, para tener un dato, hoy día ya tiene una huella ecológica de 3,7 y 5 hectáreas por habitante. ¿Ya? O sea, en todo lo que estamos generando en torno al carbón, al pastoreo, bosque, pesca, cultivo, construcción, es un impacto re importante. Y queremos competir a nivel global y queremos ser, ¿no es cierto?, punteros en montones de cosas. Tenemos que encargarnos de estas conversaciones y de estos temas. El tema de la transformación energética es clave. Estamos pensando y miramos el mundo político como dice que tenemos crecimientos que pretenden que sean infinitos con matrices energéticas que son finitas. O sea, la energía no es suficiente para soportar esos crecimientos. Es un oxímoron. Las tazas de café que hemos tomado aquí, cada una tiene 140 litros de agua como huella. Si llevamos más en profundidad el fenómeno del peak oil, el cycle del petróleo, nos habla de una serie de cosas que eventualmente ya pasó el 2005, se había consumido la parte más barata del petróleo, y todo lo que viene es un petróleo más caro, más difícil de obtener, lo que empieza a generar una serie de anomalías sociales que están indicadas en esa curva, que eventualmente en algunos minutos ya lo estamos viendo. Algunos hablan de que esto es como una psicosis, pero el hecho concreto, a mi juicio, es que aún no sabemos cómo construir una sociedad que sea medioambientalmente sustentable, que promueva la estabilidad, la democracia, los derechos humanos y que sea alcanzado en un tiempo más o menos ajustado. Ahora, cuando más estudiamos esto
nos damos cuenta que no es un fenómeno aislado. Se trata de problemas sistémicos y complejos, como bien sabe mi amigo Juan Freire, que son interdependientes. Qué difícil los 5 minutos aquí. No puedo esconder la cabeza, somos redes, voy a ir muy, muy rápido. Aquí van a ver un fenómeno, los 33 mineros, 2 meses, un rescate, 15 minutos de fama, 1.200 millones de espectadores en el mundo. Estamos bien los 33.